obviamente no sé si alguien a los 11, 12 años diga, yo quiero ser sommelier de vino. Yo creo que esa fue la Miriam. Tenía 6 o 7 probablemente. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a trazar esa línea hacia convertirte en sommelier? Siempre me llamó mucho la atención todo el tema de gastronomía, lo que sucede en torno a la mesa y a la preparación de los eventos, ¿no? Como Navidad, como un cumpleaños, una cena en casa, ir al súper, comprar las cosas, ir preparando poco a poquito la musiquita, y siempre fue parte de mi vida, y en algún momento tuve que decidir qué iba a estudiar, y aposté por... Me acuerdo que lo que pensé fue que quiero que llene mis días, que quiero hacer día a día, y elegí estudiar gastronomía, y ahí fue donde me percaté que existía la posibilidad de especializarme en vino, y fue así como llegué a la parte de sumillería. ¿Y tú, Marito? Yo nada que ver. Yo originariamente soy de Sonora, tengo ya 11 años viviendo acá en Guadalajara, pero yo realmente estudié leyes. Okay. Empecé a venir un último año, ya vine como unas 3-4 veces al año, hasta que unas amigas me dijeron ya güey, no te mientas, o sea, te quieres quedar a vivir aquí. Y mi acercamiento con los vinos fue meramente espontánea. Yo no tenía conocimiento ni tampoco consumía. A ver, pues no es como que en Sonora a 40 grados quieres estarte echando un vinito tinto, ¿no? Pero empecé desde abajo, ya después me metí a estudiar, empecé también a trabajar ahí en Vinos América. También tengo los años que tengo viviendo acá, tengo trabajando ahí, o sea, puedo decir que soy parte del inmobiliario. Pero ahora sí que yo sí fui de esos que se encontró lo que realmente le gustaba sin saber, ¿no? O sea, ¿Tienes en la mente ese día o ese momento a lo mejor en el que dijiste, caray, esto es más que una bebida, y que dijiste, quiero ir por ese camino, así como Miriam ahorita nos lo contó? O sea, que tú hayas dicho, no sé, el día que probaste por primera vez un excelente maridaje o algo así, o que la probaste y dijiste, ¿por aquí voy? Sí lo tengo muy marcado, porque con lo que concuerdo mucho con Miriam, a mí el tema de la sobremesa, el tema de compartir en familia, siempre lo he tenido muy marcado. Yo todos los domingos íbamos a casa de mi abuela y era hacer la carnita asada, mis tíos son muy de tomar bacanora y así, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primer acercamiento que tuve con el vino no fue tan agradable, porque para empezar me dieron un vino que estaba súper punch, era un vino tinto con mucha barrica, o sea... Que hoy ya sabes eso, en ese sí, día no sabías. No, porque yo cuando lo probé yo veía que todos de que, qué rico, y yo con la boca seca, así de, ¿qué es esto? Me parecía que había mordido un pedazo de madera. Entonces yo fue como dije, a ver, espérame, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué les gusta algo que pues no es tan agradable al primer trago, no? Y ya después fue como, no, ya me empezaron a explicar, es que mira, va por partes, va por niveles, y también las personas que estaban en ese momento tampoco eran las más agradables, entonces eso también fue como que me cambió el trip. Y dije, oye, si esto es algo que está tan chilo, o sea, que te deja tanto, pues a mí me gustaría hacer esto, pero de una manera diferente. Entonces, sí, pues ya tengo bastante rato en esto del vino, pero pues creo que también cada uno va haciendo su personalidad, ¿no? Y cómo te vas desenvolviendo en el medio, siempre siendo profesional, ¿no? Pero pues sí, creo que la personalidad, el tema de ser sommelier obviamente es algo muy pues, profesional. O sea, Miriam es una de las más grandes, yo la admiro muchísimo por eso. Y también tiene como la parte divertida, pues. Claro. Entonces, ahora sí siento que Miriam y yo somos los polos opuestos completamente en el mundo del vino. En esta parte de que vas descubriendo sabores, olores, también hay que irlo desarrollando, ¿no? Hay que ir educando el olfato, el todo, ¿no? Sí. ¿Cómo te vas dando cuenta de eso
en tu carrera de gastronomía? O sea, estás en la carrera de gastronomía y decides, ok, me voy a clavar en el vino. Ujú. Pero muchas veces la carrera de gastronomía es súper amplia y a lo mejor esta parte del vino era solo una materia o 2 materias. ¿Cómo te empiezas a ir por esa parte? ¿Cómo te empiezas a preparar más? Pues lo curioso fue que coincidió que abrieron la especialidad de sommelier cuando yo empiezo la carrera. Entonces, me pareció un muy buen complemento, entonces yo decido inscribirme a la especialidad. Y estoy estudiando la carrera y la especialidad al mismo tiempo. Y fue donde me percaté que en mis clases de la especialidad, claro que teníamos como una materia en la carrera, pero más de introducción general, pero en las clases de la especialidad me emocionaba muchísimo, me encantaba todo lo que estaba aprendiendo y me quedaba siempre como con ganas de seguir aprendiendo más del tema, seguirme enterando. Iba a todas las catas que podía, a todos los eventos que podía, y la parte de gastronomía fue el complemento, pues justo como en descubrir las especias, los aromas, entender un poquito más la cocina de cada país, por qué iba bien con los vinos de cada país. O sea, como que fue muy interesante cómo se fue entretejiendo comida y vino al mismo tiempo, y te vas dando cuenta que hay un avance pues cuando eres capaz de reconocer los aromas en la copa cada vez más fácilmente, más rápidamente, aunque sean ligeritos o un adornito ahí ínfimo, eres capaz de ponerle nombre, ¿no? Claro. Al inicio, huele, pues ¿a qué huele? Huele a vino, pero después, no, huele a vainilla, pero a vainilla de la buena, a vainilla de la vaina o a vainilla del extracto de mejor calidad, ¿no? Me imagino que ese tipo de sensaciones, que es cuando te empiezas a separar de los terrenales, ¿no? Cuando empiezas a distinguir todos estos sabores. En tu caso, Marisa, tú estudiaste primero leyes, tú no tenías ni deformaciones, o ¿cómo fuiste tú preparándote? ¿Cómo fuiste tú llegando a conocer más del vino? Pues mira, yo siempre he sido una persona muy sibarita. A mí, o sea, lo digo abiertamente, no me importa que me funen. O sea, yo soy ese tipo de persona que si le haces escoger entre comer y no engordar y la paz mundial, nunca se va a acabar la guerra, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado mucho comer, nunca he sido cerrada a probar tanto comidas o bebidas. Y sí, te va cambiando el paladar, también va cambiando mucho tu día a día. O sea, las cosas que antes te hacían felices, después ¿cómo me comía eso? Claro. O sea, ¿qué es esto, no? Pero también te vas acercando a esta parte también profesional, que es la que te ayuda a irle dando forma. Yo dejé de utilizar perfume, le bajé al picante, le bajé al limón. Porque afecta, digo... Sí, claro, o sea, de hecho yo siempre hago esa carrilla en las catas de que las papilas gustativas que están hasta enfrente son las que perciben lo dulce y son las primeras que se van desgastando. Entonces, probablemente si ya antes le ponías azúcar a tu café o no te gustan las aceitunas, pues ya hay que viendo lo del Afore, probablemente, ¿sabes? O sea... Seguramente ya bebes Negroni, ándale, ¿no? O sea, ya necesitas un martini sucio después de un día de trabajo, ¿no? Pero sí creo que lo vas desarrollando. Creo que yo tuve la oportunidad de enamorarme mucho de esto y se te van abriendo muchos panoramas. O sea, inclusive el tema hasta de las temperaturas, el otro día me hacían carrilla unos amigos porque me decían, güey, ¿cómo que catas de agua? Y le digo, es que sí. O sea, la mineralidad del agua, la gasificación de un agua, no es lo mismo. Una cuba no te vas a ver igual, digo, con esta marca la otra. Sí, claro, claro. Pero sí, lo vas desarrollando y le vas agarrando pues mucho amor. ¿Se acuerdan cuando en sus inicios cómo era la oferta de vino y cómo ha ido cambiando? O sea, porque desde mi punto de vista, gran parte de lo que ha sucedido en la ciudad de Guadalajara es que ahora hay muchísima mejor oferta. O sea, hay más oferta, pero también hay mejor oferta. O sea, hay mejores productos que la gente ya se anima a producirlos, a hacerlos con más dedicación, no estos grandes lotes, sino hacen cositas ya súper específicas
pero que ya están muy al alcance de nosotros. En Vinos América tú llegas y te paras en un anaquel y hay no sé cuántas etiquetas de vino. ¿Ha ido cambiando de cuando empezaron ustedes a ahorita? Sí, claro. Yo, por ejemplo, que estoy más en esta parte de ventas, sí creo que ha sido también mucho por la labor de más colegas. Creo que, hablando de mi parte, mi generación de sommeliers, creo que somos personas que fuimos un poco más abiertas con el tema del vino y nos abrimos un poco más. Entonces, yo cuando recién llegué me acuerdo que antes tal vez todo era un poquito más cuadrado, era como, esto tiene que ser esto por esto. Claro. O sea, ¿cómo que vas a meter un vino blanco con algo de carne? Sí, no, era como, a ver, espérate, ¿no? O sea, que sí, inclusive en el centro de consumo, cuando tú ya pues asesoras o empiezas a llevar vinos a los restaurantes de mira, prueba esto, pues sí vas viendo la evolución que hay. O sea, y a ver, también hay que hablar con honestidad. No es tampoco la profesión más honesta. O sea, ¿sabes? También hay intereses. El billete siempre va a mover. Sí. Entonces, pues sí ha cambiado mucho. Pero pues sí, Guadalajara también es de los que más consume vino y se abre más a probar otras cosas. Miriam, tú no estás tanto en esa área que es la que está Marisa, que Marisa está atendiendo a restaurantes, dando catas, a posibles clientes. Uh-huh. Tú estás más bien en qué parte, más bien me gustaría que nos describieras en qué parte estás tú. Yo estoy más en todo lo que tiene que ver con educación, ya sea preparando a los futuros sommeliers en la misma escuela donde yo estudié, a entusiastas, que son los que toman mis cursos en línea y que tengo alumnos en todos los estados de la República y que es un proyecto que me llena de orgullo y de emoción porque ni siquiera los conozco en persona, pero los quiero un chorro. Y descríbenos un poquito eso que haces, que está padre. Esto fue un poco a raíz de pandemia. Yo siempre he sido mucho de estudiar cursos, tengo cursitis. Entonces tengo una cantidad de cursos comprados en una carpeta que ni siquiera he llegado a ellos, que no los he visto, no los he explorado por falta de tiempo, de fotografía, de todo el tema de redes sociales, de cómo hacer un libro en un PDF, o sea, cosas inteligencia artificial, donde todavía necesitabas saber algunos detallitos, y ya había tomado muchos cursos muy buenos en línea, entonces siempre tenía como esa espinita de desarrollar algo de vino en línea. Claro, muy enterada de que para muchas personas el vino tiene que ser presencial, ¿no? La parte del convivio es no negociable. Claro. Pero cuando fue COVID y estábamos encerrados y era la única opción, me animé a diseñarlo y es un curso en donde yo preparo botellas de 60 mililitros, abro la botella de 750 y yo hago las botellitas y las puedo mandar a toda la República y entonces nos reunimos en un Zoom y todos estamos catando el mismo vino. Entonces eso es padrísimo porque podemos hablar exactamente de lo mismo sin que caigan ellos la responsabilidad o el pendiente de ir a buscar el vino y de comprar la botella completa. Entonces ahí siento que se avanza muchísimo. Claro. Y es algo en donde a mí una de las cosas que más me llama la atención del vino es la posibilidad de exploración. Fue lo que me atrapó desde el primer trago, que yo entendí que ese vino era el sabor de esa botella, pero que había 1000 otros sabores que cada uno sabía diferente y eso me voló la cabeza y era así como los quiero probar todos. Entonces siento que yo les ayudo mucho a mis alumnos a explorar, a poder probar un poquito de todo. Y guiarlos desde cero. Exacto. Desde que prueben el vino 1, esto es así de salta. Prueben el vino 2, esto es tanino. Prueben el vino 3, esto es un vino con evolución. Este es un vino joven. Este es el mismo vino, pero diferente año. O sea, como que puedo darles de la manita ejemplos muy claros para que... A diferencia de lo que te pasó a ti, que te aventaron directo a la barrica, ¿no? Espérame, o sea, y todavía me acuerdo del vino, o sea, era un Cabernet Franc de Estados Unidos con 24 meses de barrica, o sea, me hubieran dado un puro para que lo masticara mejor, o sea, no lo vi venir. Pero sí concuerdo mucho con eso con Miriam, que
una vez que entras a este mundo, que lo empiezas a conocer, a ver, creo que es como todo. Cuando algo te atrapa, pues te lo vas desarrollando, ¿no? Pero sí, a mí siempre se me ha hecho muy padre y creo que nunca me deja de sorprender. Tenemos la buena costumbre aquí de juntarnos, de decir, oye, mira, vamos a comprar esta botella entre todos, vamos a probar esta comida con esto. Entonces creo que también cuando le quitas esta parte de tabú o lo etiquetas inclusive socialmente, te llevas muchas sorpresas. Claro. Yo soy muy partidaria de decir que no siempre el vino tiene que ser caro o súper extraño para que lo disfrutes. Pero pues sí, hay que leer. O sea, sí tienes que buscar poquita info, ¿no? Esto es Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1 en FM. Estamos de regreso, como dice la voz de Laura Siachi, que me da mucho gusto cada vez que la escucho porque me trae muy buenos recuerdos de escuchar la voz de Laura de cuando empezamos a hacer este proyecto en televisión, y ahorita estamos en Radio Iteso 95.1 en Tour Gourmet hablando sobre mujeres, vino, sommeliers, gastronomía en general con Miriam y Marisa. Justo dejamos ahí pendiente el tema de cómo fueron desarrollando ese gusto por el vino, pero luego ya no solo fue el gusto por el vino, sino fue el gusto por compartirlo, por vivir de él, pues porque ahora sí que ustedes tienen el gusto, quiero pensar, y el privilegio de vivir compartiendo, probando y todo alrededor del vino y todo lo que conlleva. Yo conocí a Marisa cuando tenía un proyecto de un restaurante y no había momento más feliz en la semana saber que hablaba Marisa y decía, oye, voy con un productor que vino de Francia, vamos a probar unos vinitos. Vamos a probar unos vinos. Las palabras mágicas. Sí, claro. Ajá. De que, oye, ¿tienes chance esta semana para visitarte? Todo sí, me decía. Ajá. Y entonces era una gran tarde, pintaba siempre para una gran tarde, pero eso es lo que haces día a día. O sea, sí, pero no. Obviamente, a ver, a las personas se les olvida que tienes que utilizar SAP y moverle al Excel y cobrar y entregar, o sea, no más es esta parte de estar probando. Pero la respuesta es sí me pagan por tomar. O sea sí, en mi nómina me pagan por eso. Yo creo que sí lo disfrutas mucho, pero también hay veces que dices, espérate, ¿no? O sea, hay veces que tienes que ir formal, vas en tacones, estás cansada, y nunca falta el señor rancio que te dice que hay vinito rosado para mujeres, o ay, un tequilita muy tranquilo, así como para mujer. Y es cuando, pues una que a veces le falla la expresión facial, pues, ay, dices, respiras profundo y te ríes y tratas de cambiar, ¿no? O sea... Que me acabas de dar pauta para este tema que es parte del central por lo cual yo quería platicar con ustedes. Mujeres sommelier, siempre ha habido, es difícil. ¿Cómo ha sido en tu caso, Miriam? Porque obviamente tienes el conocimiento más que muchos hombres y muchas mujeres. ¿Cómo te has ido abriendo paso y qué tan difícil ha sido en esta industria? ¿Cómo me he ido abriendo paso? Yo creo que ahí justo el punto clave es preparándome. O sea, mi preparación habla por mí. Y yo he tenido mucha suerte, no puedo recordar muchos sucesos incómodos o retadores en cuanto a que sea mujer desarrollando mi profesión de sommelier. Sí, obviamente ha habido uno que otro, pero pues a todas nos toca algo diferente. Creo que tiene que ver mucho también con personalidad,
Y una de mis estrategias siempre fue ser muy clara tanto con mis palabras como con mi lenguaje no verbal, de a esto vine, esto es lo que hago, esto es lo que te puedo ofrecer y aquí termina mi trabajo y chao, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esta parte de la profesionalización que ustedes tienen, pues, ¿no? O sea, porque ustedes también están en un tema donde hay gente que con una copa de vino se le van las cabras al monte y se vuelven otra persona a la que era y se le hace como muy fácil cruzar ciertas líneas, ¿no? Y ustedes sí tienen que poner ahí una línea muy, muy marcada, separando el trabajo de esta parte de la diversión, pues, ¿no? Sí, claro. A ver, que era como comentaba ahorita, yo creo que también se tiene que hablar de la parte que no es nada romántica. Ajá. Porque, pues, tanto como... yo creo que el alcohol siempre también se presta, ¿no? A muchas situaciones. Claro que sí tiene que ver mucho con personalidad, pero sí se presta que algo se pueda volver muy ameno, muy desastroso. O sea, yo por ejemplo, que suelo ser como un poco... No me gustaría decir menos profesional, sino... Como no tan rígida, no tan estructurada. Por ejemplo... A ver, Miriam fue mi madrina de generación. O sea, cuando yo me titulo en la ONSOM, Miriam fue mi madrina. Entonces, pues obviamente tienes una escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, Miriam es muchísimo más profesional, o sea, ella se va a cosas más grandes, los cursos, o sea... Y yo, por ejemplo, inclusive en tema laboral, suele ser algo como más relajado, ¿no? Ajá. Y a mí en esos momentos sí me ha tocado, pues, momentos más que allá que incómodos, que, pues, creo yo que es un mundo mucho de hombres, porque al final es tema de alcohol. O sea, sí, y siento yo que por más preparado que estés, siempre va a haber alguien que lo va a cuestionar. Entonces siempre es como, ay, yo sé más que tú. O que te buscan retar, ¿no? O sea, que tú estás diciendo algo, dices un dato, oye, o te buscan hacer una pregunta esperando que no la sepas para exhibirte. Yo siempre tengo una anécdota que no se me olvida. Una vez estaba capacitando a unos meseros y voltea el capitán con, o sea, una racila en la copa, no dándole vuelta. Oye, me dice, ¿tú sabes qué tipo de suelo es este vino de este viñedo? Y me le quedé viendo y le dije, sí, le dije, pero ¿qué uvas son? Te acabo de decir hace 15 minutos, le dije, ¿qué varietales eran? ¿Te acuerdas? Y el otro así, ¿para qué quieres saber? Le dije, el tipo de suelo, si ni siquiera te puedes acordar. Le dije, 3 uvas. Y el otro pálido. O sea, eso jamás fue con intención de aprender, ¿sabes? O sea, era como, es que yo soy el sommelier y sé más que tú. Entonces yo, pues, ¿qué onda? Claramente fue debut y despedida. O sea, ya no hubo capacitación. ¿Pero sí compraron el vino o no? Ah, sí, claro. Bueno. Pero siento que sí te estás también... El vino se presta para cosas muy light o para cosas muy... Me gusta mucho utilizar esa palabra, popofona. Okay. O sea, de que no siempre, tío, yo veo que no siempre tiene que ser algo muy elitista o de la clase súper alta, pues. Sí, que eso siempre creo que ha sido un tema que yo he escuchado mucho, que es, por ejemplo, a la cerveza artesanal sí le pasó en su proceso, que se hizo como muy democrática, muy, muy del pueblo, por llamarlo así, ¿no? Y el vino siempre ha mantenido como un estatus, y creo que hay mucha gente del lado del vino que lo quiere seguir manteniendo así como de yo tomo vino y me separo del resto, ¿no? Y creo que ustedes son promotoras de bájale 5 rayitas, vente aquí al suelo, ¿no? Y por ejemplo, tú estabas en un grupo de chavos que hacían cosas irreverentes con el vino, Miriam. Sí, eso fue hace muchos años. Pero creo que sí, pues éramos muy chavos. ¿Por qué me guardas ese secreto? Y yo así de que, a ver, yo no sabía esto. Acaba de salir hace poco en Mural, seguramente viste la foto. Pues estábamos en nuestros 20s y era cuando teníamos tiempo de juntarnos y de recorrer toda Avenida Patria para llegar a la casa de alguno de nosotros. O sea, eran otras épocas, ¿no? Y nos reuníamos
a mí siempre he dicho que no me gusta que me la cuenten, me gusta yo misma corroborar las cosas. Entonces, pues llegamos a probar Padre Quino, vino de caja, o sea, toda esta exploración desde cero de los buenos, los no tan buenos, los comerciales, los baratos, los de moda, hacíamos mucho de eso. Y sí creo que nuestra generación, o sea, nuestra camada, los que estamos en el vino ahorita, Marisa, yo y todos nuestros amigos, sí hemos hecho mucho por colaborar entre nosotros, que se genera una convivencia muy agradable cuando estamos juntos, que creo que en otras generaciones era más complicado, más competido, o quizás sigue siendo así en otros estados. Nosotros hemos logrado eso, juntarnos, divertirnos, probar, encontrar nuevas afinidades, nuevos maridajes que después compartir con nuestros clientes, apostar por el vino blanco, apostar por quitarle este como pompa y circunstancia al vino, que no sea tan acartonado, que si no tenemos copa, pues en vasito, si no tenemos vasito, pues de la botella, o sea, nada nos va a impedir disfrutar y pasarla bien y probar y claro que si podemos estar con nuestra copa, una copa que nos gusta mucho, pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero que eso no sea un impedimento, que yo creo que el secreto es acercar el vino a la gente y se me haría una manera muy noble de cambiarle la vida a alguien si lo movemos a nuestro lado de amante del vino, y entonces puedes a partir de ese momento hacer todas tus comidas o todas tus cenas, subir de algo ordinario a algo memorable, súper disfrutable, simplemente porque estás abriendo un vinito. Es que está bien padre cuando llega alguien que sabe y por ejemplo fue una carne asada y llegó con un vino ideal que marida súper bien y entonces tu experiencia que tú tuviste totalmente mala con este vino. Mi primer acercamiento. Ajá, a que llegue alguien con el vino adecuado para ese momento, ya sea en copita, en vasito de la botella, te cambia ese momento y te deja una sensación padrísima, pues, ¿no? Claro, a ver, creo que también va mucho de la mano el tema del maridaje. A ver, el maridaje es algo que hemos hecho a lo mejor inconscientemente, pero siempre ha estado ahí. O sea, es como comerte unas alitas súper picosas pues, con 1 litro de cheve, ¿no? O de que hay unos taquitos con una coquita, un pan con café. Uh-huh. O sea, el maridaje siempre ha estado, es parte de, ¿no? Sí. Y creo que también es... antes era como muy cerrada la opción, que es el clásico, ¿no? De que el tinto con la carne, el blanco con el pescado. Y, a ver, yo sé que tú también lo vives. De que nos hablan y, ay, es que voy a comer carne, ¿qué vino? Pues sí, pero ¿qué carne? ¿Qué parte del animal es? O sea, ¿a qué hora? ¿Es asado? ¿Es término medio? ¿Con qué salsa? ¿Lleva tortilla? ¿No lleva? O sea, claro. Explícame, ¿no? Y creo que eso también lo ha vuelto más dinámico también el consumo de vino aquí en Guadalajara. De hecho, pues nosotros tenemos unos amigos que tienen este programa que es Vinos en la Calle. Ajá. Que es tomar un vino e ir a tacos, o sea, a tortas, y es, ¿sabes? Es algo muy sin pretensión porque es, a ver, a mí este taquito de carnita se me antoja con esto. Entonces también de repente muchos lo tomaron como, ay, nomás quiero andar tomando vino en la calle, y era como, no, o sea, sí, pero no. O sea, sí, también tienen la magia, pues. O sea. Yo creo que somos los más envidiados del mundo porque de verdad que los tacos son de los mejores maridajes para el vino. O sea, es delicioso. Esto es Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1 en FM. Seguimos aquí en Tour Gourmet. Yo soy Jorge Ursúa y tengo el gusto, sigo disfrutando mucho esta charla con Miriam y Marisa, que ya tenía el gusto de conocerlas desde hacía algo de tiempo, pero nunca habíamos, creo que, desarrollado el tema profesional de ustedes, ¿no? O sea, sé a lo que se dedican, sé lo que han hecho a lo largo de los años. Coincidimos en muchos lados, ¿no? Principalmente
en fiestas, en una parte como muy, muy, muy divertida. No coincidimos en la parte cuando Marisa está usando Excel y cobrándole a los clientes, o cuando Miriam está estudiando como poseída para todos los ¿qué son? ¿Certificaciones? ¿Diplomados? ¿Qué es lo que estás tomando? Ahorita actualmente estoy inscrita en el programa del Master of Wine y es la certificación más alta que existe junto con Master Sommelier. La diferencia es que Master Sommelier tiene un examen de servicio y Master of Wine no. Es solo teoría y cata. Pero, para mi sorpresa, la teoría es literal, o sea, para pasar con éxito este máster, es como si fueras viticultor, agrónomo, enólogo, economista y un excelente catador, sabiendo todas las regulaciones de todo el mundo, azúcares, alcohol, tiempo de barrica, cómo se llama el perro de fulano, sutano, o sea, todo eso se necesita para... ¿Y a esto que te refieres no es a nivel nacional, es a nivel mundial? Sí, es a nivel mundial. Ajá, o sea, venimos de todas las áreas. Yo soy sommelier, yo tengo mucha experiencia en el tema de gastronomía, vinos y para estar ahí tuve que pasar certificaciones que implican conocimiento de viticultura, enología. Hay otros que son enólogos, hay otros que son dueños de una bodega, escritores que escriben para revistas, para periódicos, o sea, todos tenemos un reto, pero esa es la información que tenemos que acercarnos y que estudiar y tener muy a la mano para responder el examen. El examen es en forma de ensayo, no son preguntas de teoría, todo es mucho análisis crítico, sobre tiempo. Entonces hasta tienes que saber escribir. Exacto, es un examen de comunicación. Está súper hardcore. Sí. O sea, hace cuenta que es una interna estudiando medicina a punto de decidir, o sea, que así. Ajá. Sí, pero sí. ya acabó la especialidad y va por otra especialización, Exacto. ¿no? O sea, literal, es la maestría, es doctorado, es grado terminal, pero lo que estoy captando, o sea, me agarran justo en un momento en el que acabo de regresar del seminario, estamos como justo a la mitad del curso, del ciclo escolar, y creo que el tema es no caer en la trampa de correr como loca este maratón, sino que la magia va a estar en ser estudiante del Master of Wine durante muchos años. Ok. O sea, disfrutar el viaje, pues, casi, ¿no? Lo que estamos diciendo. Combinarlo con un poquito de ver amigos, de tomar no nada más por estudiar, de despabilarte, de hacer ejercicio, porque si no, no hay otra que estar literal como loco estudiando sin parar. Miriam fue algo así como, disfrutar cómo. ¿Cómo? Sí, es justo lo que estoy como cayendo en cuenta. No, y tienes que ser súper disciplinada, no solo para el estudio, sino también para el descanso, que creo que es como bien importante, ¿no? Sí. Hay una figura que cada vez empezamos a ver más cuando salimos a restaurantes, que es el sommelier del lugar, que llega y ya te atendió el mesero, bueno, te recibió la hostess, pero llega alguien a ofrecerte vino, que antes no era muy común. O sea, antes era el mismo mesero, pero ahora ya hay una figura de alguien que llega y te ofrece, para acompañar los alimentos, que ofrece ese lugar. Claro, a ver, el sommelier en sí, a ver, el sommelier nace de algo no tan romántico, porque era esta persona encargada de probar el vino antes del rey para ver si no se moría. ¿No me explico? O sea... Okay. Entonces, el tema también de esta profesión es tener conocimiento, saber sobre todo en servicio, pero tú tienes que estar en piso. O sea, no es nomás como que, ay, tomé mi curso de sommelier y ya soy sommelier. O sea, conlleva muchísimo, ¿no? Pero a mí en los restaurantes sí me da mucho gusto cuando hay, porque pues es esta parte de alguien que te va a guiar, ¿no? De qué necesitas. Oigan, ¿con qué van a empezar? ¿Quieren algo ligerito? ¿Quieren una copa? ¿Quieren una entrada? Ya se quieren ir a los platos fuertes. Entonces eso sí te va cambiando mucho el panorama también y el consumo. Pero es una figura que creo que en esta última etapa de la gastronomía tapatía principalmente,
ha ayudado mucho a que, por ejemplo, el que le está apostando a tener un gran restaurante con un gran chef, o no un gran restaurante, pero que le está apostando a cierto tipo de comida, todavía te haga que tu experiencia dentro de ese restaurante sea muchísimo mejor acompañado, acompañando tus alimentos de ese vino, ¿no? Y entonces, esto que decías del maridaje, que lo hemos hecho desde niños, ¿no? Te lo lleva a otro nivel. Entonces ese platillo que este chef desarrolló, el sommelier todavía lo engrandece más, ¿no? Sí, yo creo que es muy... cuando pensamos en sommelier, justo como decía Marisa, o sea, sí nacen en un ambiente de restaurante, pero también porque donde nacen, en Europa, en Francia, es en donde... la cocina tiene una jerarquía muy clara y tiene una forma de funcionar muy ordenada, y el sommelier se encarga de todo el inventario, de todo el abastecimiento, de obviamente tener el conocimiento, pero también es el encargado de sus copas, de montar las copas, de llevar, de traer, o sea, cada quien tiene muy definido en dónde empieza y dónde termina su rol. Y siento que cuando lo tropicalizamos un poco, como aquí en Guadalajara, vamos a hablar de nuestra ciudad, donde son restaurantes a lo mejor un poco más informales, yo sí creo que la magia puede estar en que todo tu equipo de servicio tenga un conocimiento sobre vino, más que un solo sommelier. O sea, claro que lo puedes tener y va a darle un boost a tu servicio, pero los restaurantes, los grupos restauranteros que me han contratado para capacitar a todo su equipo, al final acaban viendo un impacto más certero y más grande en sus números, porque cada uno de esos meseros se vuelve un embajador de diferentes vinos. O sea, encuentran su gusto personal, es honesto y es genuino, y entonces pueden moverse con mucha más soltura, con mucha más confianza. Esa frase de, si no se lo toma usted, me lo tomo yo. O sea, es porque de verdad, a mí este vino me encanta, te estoy invitando a que lo pruebes, sé que te puede ir muy bien con lo que pediste, pero si no te lo tomas tú, de encantada la vida me lo tomo yo. Venta cerrada. Sí, a mí, por ejemplo, volviendo al tema con Marisa y parte de su labor que hace, a mí me gustaba mucho escribirte y decirte, oye, necesito vinos en este rango de precio, ¿no? Porque obviamente en el vino hay desde sí, claro, muy accesibles hasta imposibles, ¿no? Y a mí me gustaba mucho porque tú manejabas ahí una honestidad, porque siempre pudiste haberme sugerido algo que a ti a lo mejor en bonificación o lo que sea, claro, te podía representar más. Pero parte de esto que tú haces se me hace bien honesto, pues decir, a ver, ¿cuánto quieres que cueste tu botella? ¿Cuánto quieres vender tu copa? Yo te voy a sugerir estos que le van a tu cocina y a tu lugar. Sí, claro. A ver, yo también, esta parte que viví al principio, yo sí lo dije. O sea, yo cuando termine el diplomado ya sé qué no quiero hacer. Entonces, a mí, no, o sea, a mí, yo nunca me callo, yo estoy hablando dormida inclusive, ¿no? Y a mí lo que me apasiona mucho es poder compartir más allá de la información, la experiencia que yo tuve, ¿no? Entonces siento que a veces falta eso, como darle a alguien la seguridad de, mira, prueba, anímate, puede ser esto, lo que te digo no necesariamente tiene que ser caro. Oye, a ver, ¿a ti te gusta esto? Y yo, no, la neta, para mí me parece una cochinada, pero si a ti te gusta, date, ¿no? Yo estoy muy peleada con eso de, el mejor vino es el que a ti te gusta. O sea, sí, pero no. O sea... Es como el cliente siempre tiene la razón. Ajá, claro que no. Le haces creer que la tiene. O sea, pero es diferente, ¿no? Pero yo creo que, y lo digo, no es, o sea, sí creo que a veces ha faltado mucho el tema de la honestidad en este medio. Porque hay muchas personas que se aprovechan del poco conocimiento que otros tienen para sentirse mesías al momento de hablar de vino, ¿no? Y eso, en cambio de ayudar al medio, al contrario. Porque, a ver,
conoces mucha gente que no tiene ni idea de vinos y nomás los ves comprando botellas carísimas y ya se sienten de, güey, yo sé más que tú. Entonces, o sea, pues no es lo ideal. O toparte con alguien en el servicio que te ofreció algo que no tiene nada que ver, pero porque él creía que, o sea, puede ser un mesero o un dueño de restaurante, el que sea, y que te ofrece un vino sin saber y ya te echó a perder un momento, ¿no? O que te lo quiere vender a fuerzas. Yo, por ejemplo, cuando hablo con los meseros, les digo, a ver, si alguien les pregunta algo y no se acuerdan, no echen mentiras. Mejor digan, déjame checar la etiqueta y ahorita te digo. El tema del servicio, o sea, sí tienes que checar que tu cliente no tenga la copa vacía, pero tampoco se la llenas. Ay, sí. O que te quieren vender, bueno, te quieren colocar la segunda botella y llenar demasiado las copas o presionar para que se consuma la primera y ya tengas que pedir la segunda. Eso pasa mucho, Sí. y aparte es, a ver, todo el mundo lo sabemos, tampoco es un secreto. Claro que hay personas que les dan un beneficio. Claro. Entonces también está padre que se salgan, porque, pues a ver, tal cual como pues decíamos Miriam y yo, estar en el restaurante es darle rotación a toda la cava. No nomás a lo que a ti te gusta y lo que te conviene, pues tienes que tener apertura. Y yo hago mucho hincapié con eso de esta generación que somos nosotros. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí un restaurantero me dice, oye, yo busco este perfil. Oye, yo no lo tengo, pero lo tiene mi amigo que trabaja en otra importadora. Oye, fíjate que esto, o sea, yo a Miriam ha sido, oye, quiero meterme para ser sommelier. Digo, a ver, güey, o sea, esto es una profesión, o sea, si la quieres hacer o quieres nomás aprender. Porque si quieres aprender, mira, con Miriam puedes hacer esto, puedes probar, hay niveles, tal. Ah, porque obviamente cuando les empiezas a hablar de historia y de geografía y todo, pues hasta te ven con cara de, oye. Sí, no es de, ¿Y bueno, mi ya vinito? hay que abrirlo. ¿A qué hora abrimos vino? Espérame, maestro. Sí, claro, o sea, yo me acuerdo de las clases y a mí me interesaba, o sea, fue la primera vez que puse atención en historia en mi vida. Claramente me arrepiento mucho de todas las veces que me pinté geografía e historia, porque ya después salió Miriam con toda la información y pues todo así, ¿no? Dijo, como lo vieron en la prepa, Eso se lo debieron de haber enseñado en la primaria, güey, y yo así de que, ¿cómo? Órale, el desierto de Atacama, o sea, ¿sabes? Claro. Entonces, es también que hay que de repente tener un poco más de conciencia, pues. Qué bonita frase. Sí, pues. Ojalá eso pasara en cualquier ámbito de la vida. Igual para cerrar, me gustaría que nos digan dónde las podemos encontrar, cuáles son sus redes, para seguir un poquito de lo que hacen y Muy bien. ¿cuáles son? Yo estoy, bueno, principalmente en redes estoy en Instagram como @Miriam Sommelier, Miriam con i latina las dos y Sommelier con doble M. Y ahí publico todo lo referente a los próximos cursos Wineset, a los cursos online y algo de tips de maridaje y vino en general. Muy bien. Yo estoy también en Instagram como Marisa, con una S, Marisa Iguarán. Igual, yo la verdad es que tengo puras fotos de comida y de vinos que me gustan. Si siguen a Marisa es una gran guía culinaria de restaurantes viejos, nuevos y que están hasta por abrir. Exacto. Sí, puedes encontrarte muchas variedades. Es un arma de doble filo Instagram, pero sí es bueno. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Las redes de Tour Gourmet en todas son @TG Tour Gourmet. Ahí estamos, si gustan seguirnos, sería muy agradable. Y nos vemos pronto. Yo soy Jorge Ursúa y esto fue Tour Gourmet en Radio Iteso 95.1.